Ok, bueno, doy anuncios primero de... ok, la clase del día de hoy vamos a trabajar un tema que en lo particular a mí me agrada mucho, ¿no? Es un tema que siempre eh, reúne, reúne a dos autores importantes y son dos de los autores, repito, que a mí me encantan, ¿no? Entonces creo que me va a funcionar bien, pero voy a cambiar un poquito la dinámica como lo hice con el grupo, porque no me dio tiempo, no me dio tiempo porque me la pasé, hablé y hablé y hablé. Entonces, quiero más bien conocer un poquito cómo se enfrentaron ustedes al texto, si es que tienen alguna duda por ahí que les pueda yo ayudar, sobre todo después del primer texto, ¿no? Porque es importante decir que los textos que leímos o los dos textitos con los cuales nos enfrentamos son fundamentales en la comprensión del tema del nihilismo, ¿no? El primero, a lo mejor muchos de ustedes ya los conocían porque es de esos textos que se dan en muchas materias para revisar, que es el parágrafo 125 de la Gaia Ciencia. Es el primer punto donde Nietzsche denuncia o habla o dice la famosa frase Dios ha muerto, y todas las implicaciones que tiene eso, ¿no? De alguna manera, creo que esta formulación que él hace hacia 1884, en este texto, que es el año en que escribe la Gaia Ciencia, va a tener una liga completamente directa con el tema del nihilismo, ¿sí? Entonces vamos a irlo viendo, vamos a irlo revisando, y por otro lado, también vamos a ver la apropiación o reapropiación que el propio Heidegger va a tener justamente con este tema, ¿no? Entonces, va a ir por ahí nuestra clase. Yo les voy a pedir que, de entrada, si algo les causa inquietud, si algo les causa interés, pues lo podamos preguntar para poder entrarle antes de la discusión a sus preguntas, que es lo que más me interesa, y sobre todo, ¿no? Que ya estas clases, la intención que hay, pues va a ser de ir integrando cada uno de estos elementos que ustedes tengan justo a sus ensayos, ¿no? Por eso escogí esos tres para que podamos ir como revisando tres temáticas que les puedan ayudar justamente a esto, ¿no? Entonces, preguntas con respecto al texto, a los textos, algo. Hay ninguna. Ni los leyeron, ¿va? Yo, profe, en el primero, nada más, Ajá. bueno, el loco, Ok. o sea, toda esta referencia que él hace a, bueno, a que Dios ha muerto y todo, o sea, ¿realmente lo está haciendo como una crítica o como un paradigma, o sea, o como un problema que él ve? Súper interesante, Arturo. Ok, bien. Sin lugar a dudas, la idea de la muerte de Dios es algo peculiar, ¿no? Uno podría pensar, ¿qué significa la idea de Nietzsche, Dios ha muerto? Vamos a platicar rápidamente de esto. Fíjate, déjame ponerte aquí. Algo que me gusta a mí de este maravilloso texto es lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí. En este texto, voy a hacerlo muy rápido. Generalmente cuando hago un análisis de este texto me tardo 2 horas por lo menos. Entonces lo voy a hacer muy rápido, muy simple y muy sencillo. El texto está dividido por dos, está conformado por dos partes. La primera parte es justamente donde él anuncia la muerte de Dios, todo lo que esto implica, y la segunda parte, que son los últimos 13 renglones, por ahí así, es lo que viene después de la muerte de Dios, ¿no? Hablar de la muerte de Dios implica hablar de un acontecimiento importante, fundamental, que va a marcar también la forma en la cual el ser humano está ahora en el mundo. Pero platiquemos un poquito con base en el texto. Cuando Nietzsche dice en este parágrafo que hay un hombre loco que trae un farol prendido en pleno mediodía y que está buscando en el mercado a Dios, nos está hablando de dos cosas fundamentales. Una, ¿por qué un hombre podría estar en el mercado buscando a Dios? Dos, ¿por qué podría un hombre traer un farol si hay luz? Bueno, empecemos con la primera, con la primera que mencioné, la del mercado. Si ustedes recuerdan,
la idea del mercado del siglo XIX, pues no es igual a la idea del mercado que tenemos nosotros hoy en día, ¿no? Hoy en día pues, vamos al mercado, compramos tortillas, frutas, verduras, pagamos y bye, ¿no? O sea, lo que sigue, ¿no? La idea del mercado del siglo XIX, pues era diferente porque el mercado, además de hacer un intercambio de valores, de mercancías, en ese sentido, yo tengo, no sé, un par de zapatos que yo soy zapatero, te doy, y tú me das tus 3 gallinas o cosas de ese tipo, era un lugar de socialización. Entonces, de alguna manera el mercado va a ser un lugar de 2 cosas, donde se habla, de ahí la frase de viejas de mercado, que se la pasaban según todo el tiempo hablando, en el tenor y 2, hay un intercambio de valores, ¿no? O sea, los valores, esto me sirve, esto no, esto sí, esto no, están justamente ahí. Y ahí es a donde va este hombre loco, justamente buscando a Dios en un lugar en donde los valores están intercambiándose constantemente. Denme un segundito. Voy por, es que dejé mi café, voy. Sí. Perdón, se me había olvidado y ahorita empezó a sonar. Ok. Y 2, esta idea del hombre loco con un farol en pleno mediodía nos habla de una cosa importante. Me parece que está loco, ¿no? Decimos, sí, por eso trae algo prendido. Imagínense yo con una lámpara ahí, ahorita allá afuera, pues diríamos, qué raro. Bueno, no es. Nietzsche está usando aquí una figura bastante importante que retoma justamente de la filosofía romántica, esta filosofía o de la filosofía de la poesía romántica, de los románticos, que hablaba justamente de una idea que ya habíamos trabajado en la clase pasada y que era el oscurecimiento del espíritu. Esta idea del oscurecimiento, los poetas también la hicieron suya, sobre todo uno en particular que se llama Novalis, y Novalis empezó a hablar de un gran sol negro que en lugar de irradiar luz, irradiaba oscuridad, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta oscuridad tomada por un sol, ojos, no olvidemos la idea del sol, va a ser fundamental, ¿no? Un sol cuya idea siempre ha sido la de alumbrar, la de brillar, la de darnos calor y cobijo a un sol que irradia oscuridad, ¿no? Y por eso este hombre va a decir, traigo yo aquí mi farol para irme alumbrando, ¿no? Este hombre va al mercado preguntando por Dios, se encuentra ahí a los ilustrados, estos hombres que no creen en Dios, estos hombres que se empiezan a burlar de él, como diciéndole, a nosotros, ¿qué nos preguntas, no? Nosotros no creemos en él, al contrario, esta pregunta es fundamental, ¿no? Esta idea de, tiene miedo de nosotros, ¿no? O sea, antes el hombre temía a Dios, ahora Dios tiene miedo de los hombres, ¿no? Y sobre todo este grupo que representan, o que es representado por los ilustrados, pues sí, sin lugar a dudas su estandarte es la razón, y diciéndole, Dios ahora le tiene miedo a la razón humana, ¿no? Están burlándose de este individuo, y entonces ahora lo que va a decir este hombre con una serie de preguntas va a ser fundamental, ¿no? ¿A dónde ha ido? Yo se los voy a decir, ¿no? Les dice él, todos los hemos matado, vosotros y yo, todos somos sus asesinos, ¿no? Fíjense ahora lo peculiar, ¿no? Que viene a continuación. Anuncia que Dios ha muerto, y lo que nos va a ayudar la serie de preguntas que viene son justamente a entender qué quiere decir que Dios ha muerto. Nos dice ahí, las 3 primeras preguntas son esenciales, fíjense. Dice él, lo hemos matado. ¿Cómo se mata a Dios? O sea, ¿cómo hemos podido justamente hacer esto? Y nos da 2 preguntas fundamentales. ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Y quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? Si nosotros pudiéramos hacer una especie de... déjenme ver si tengo aquí una forma. No, de dibujos no, bueno. Si nosotros pudiéramos hacer una especie de cuadro, ¿sí se ve el cuadro? Sí, ¿verdad? Ok.
Y pudiéramos ubicar bajo una línea de este tipo, la línea de horizonte, diríamos que acá está el cielo, y si tuviéramos que poner el mar, lo pondríamos aquí, y aquí pondríamos la arena, o no sé, ¿no? Bebernos el mar implica decir cómo nos hemos podido acabar justamente, pues, este lugar de aquí abajo, ¿no? Esta parte. Borrar el horizonte implica decir, esto lo borramos, ¿sí? Pero hay una cosa súper importante. En este lugar, aquí, perdón por lo que voy a hacer, porque, no, esta es línea, perdón. En este lugar, si quisiéramos poner el sol estaría ubicado ahí, ¿no? Fíjense lo interesante. Si retomamos nosotros estas ideas que vienen desde Platón, esta estructura es una estructura de corte platónica, donde decimos, aquí está el mundo verdadero, aquí está el mundo aparente. Si es Platón, decimos, bueno, pues en este mundo están las ideas, que son perfectas, eternas, inmutables, etcétera, etcétera. Y este mundo es el mundo limitado, mortal, imperfecto, es el tránsito, y de alguna manera sí, perdón, me faltó ahí el acento, tránsito, y de alguna manera sí podemos establecer una jerarquía valorativa si decimos que, por ejemplo, este mundo de acá, pues vale más, y si decimos que este mundo de acá, en Platón, vale menos. Ustedes van a decir, profe, estás hablando de la muerte de Dios, ¿por qué te remontas a Platón? Bueno, tiene sentido, les voy a contar por qué. Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, en Platón, lo que hay es lo siguiente. Acuérdense, muchos yo creo, y los que no, perdón a lo mejor por la referencia, pero la conocerán, yo creo, es muy, muy famosa la idea de la caverna platónica, ¿no? La caverna de Platón, que justamente está construida en el libro 7 de la República, en donde Platón dice, imagínate, Glaucona, hombres que miran al fondo de una caverna y atrás de ellos hay un fuego, ¿no? Entre el fuego y los hombres hay un biombo, una pared por el cual otros hombres pasan con pequeñas figuras y por la luz del fuego las sombras se proyectan en el final de la caverna, ¿no? ¿Qué pensarías, Glaucón, si los hombres hablaran? Pues que la voz proviene de las figuras y diríamos que esa es nuestra realidad, ¿no? Esta estructura es una especie de símil que estoy haciendo con la caverna. Las sombras serían justamente todo este mundo aparente, limitado, mortal, imperfecto, de tránsito, y este mundo verdadero sería justamente cuando el hombre se puede liberar de las cadenas y empieza a ascender. Se acordarán ustedes justamente que hacia el final pues de este mundo, lo que él se encuentra es justamente el sol, un sol que además le daña, le lastima los ojos, lo deja ciego, porque pues no está acostumbrado a esta idea, ¿no? Entonces, ojo, no olvidemos esto. El sol de Platón, el sol brillante de Platón, el que deja ciego con la luz, es un sol que en este momento, cuando Nietzsche lo usa en este texto, irradia oscuridad o ya no alumbra, ¿no? Ya no funciona de esta manera, ¿no? Y él nos dice, justamente en este pequeño texto, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos borrar este horizonte? Que no hubiera justamente diferencia entre el mundo verdadero y el mundo aparente. Bueno, ¿qué pasaría? Pues que no habría un arriba y un abajo, sino que todo sería igual. La muerte de Dios implica cancelar esta estructura de mundo que ha regido a lo largo de la historia de Occidente, ¿sí? Este mundo ha tenido muchos soles, muchos soles, muchas ideas perfectas, muchas ideas eternas, muchas ideas que pretenden ser inmutables,
muchas ideas que están fuera justamente de este mundo y entre las cuales nosotros podríamos decir, ahí están las ideas de Platón, pero también están, no sé, el primer motor de Aristóteles, también está el propio Dios cristiano, también está la idea de la razón kantiana, también está el cogito de Descartes, también está el espíritu absoluto de Hegel. Están un montón de ideas absoluto que de alguna manera siempre fueron rectoras de nuestro comportamiento. Y en este mundo, ustedes recordarán a Platón, en este mundo que es donde está justamente el ser humano, aquí en este mundito, bueno, aquí está el hombre, es justamente donde nosotros nos dejamos regir por estas ideas, ¿no? No es que la muerte de Dios implique el ataque solo a este Dios cristiano, implica un ataque a todas estas ideas que siempre se han privilegiado como perfectas, como eternas, como valores que valen más y que de alguna manera han despreciado justamente este mundo que es en el cual vivimos, ¿sí? Ahora, lo interesante también es cómo nos relacionamos justamente con este mundo a partir de Platón. Siempre le dimos lugar a no sé si se alcanza a ver mi cursor, ¿va? Por el cual yo no hice. Siempre privilegiamos más este mundo verdadero, siempre. Y siempre vimos a este mundo, que es en el cual habitamos, como el mundo del tránsito. Si yo quería ganarme la idea de Dios, pues tenía que trabajar aquí y ser un hombre que bajo la idea de penitencia, cuando muera, podría acceder a ese mundo que le llaman paraíso, ¿no? Si yo estoy acá con la idea de la razón kantiana, esta idea del imperativo categórico y seguirlo me iba a ser una cuestión de tránsito para ser un hombre mejor. Y así siempre fueron estas ideas las que estuvieron rigiendo el mundo. Estos soles, o este sol que nace con Platón, con su noción de las ideas platónicas, va a ser sustituido por otro sol, al cual le vamos a llamar primer motor en Aristóteles y que va a regir todo el mundo, al Dios cristiano, a la razón kantiana, al cogito de Descartes, al espíritu absoluto de Hegel, a las grandes políticas, sobre todo en los nacionalismos. Siempre va a haber fundamentos que de alguna manera rigen nuestra vida, va a estar afirmando Nietzsche, ¿no? Y con esto, devaluando, acabándonos este mundo, como lo dice en el texto, proponiendo que el mundo de acá es el que verdaderamente vale, es el perfecto, ¿no? Nietzsche se pregunta, bueno, ¿y si estas ideas no existieran o solo fueran un invento de hombres que tienen una relación con la vida bastante rara? ¿Qué pasaría con Pues que este mundo siempre estaría siendo limitado, siempre estaría siendo devaluado, ¿no? Y de alguna manera, lo que propone Nietzsche en este texto es que la muerte de Dios implicaría cancelar justamente todos estos grandes soles. Pero ojo, estos soles de alguna manera también han tenido una condición importante, o el cancelar estos soles tendrá una condición importante, ¿no? Fíjense, ¿qué hicimos cuando desencadenamos a la Tierra de su sol? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la Tierra en relación con el Sol siempre ha girado en torno a él, ¿no? Siempre ha estado dando vueltas en torno a él. El hecho de que este Sol se apague, el hecho de que este Dios, este primer motor, esta idea platónica, esta idea de razón, se apague, implica desencadenar a la Tierra de su Sol. ¿Y hacia dónde va a caminar justamente ahora? Si este referente ya no existe, ¿en torno a qué vamos a girar? ¿No? ¿No pasaría que entonces la Tierra y todo lo que gira, pensemos ahora que nosotros somos la Tierra girando alrededor de estos valores, no caeríamos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia todos lados? Ya no habría más bien una arriba y una abajo si alcanzamos a borrar esto, ¿no? Pero hay una condición bien interesante. Esto implicaría también errar en una nada infinita. Esta es una de las partes que más me interesan. La idea de errancia. Errancia tiene dos significados, ¿no? Errancia como la de equivocarse. Me voy equivocando en este camino en donde ya no tengo referentes. Y también
voy de un lugar a otro, ¿no? Como el caballero errante, ¿no? El Quijote, que por ahí también el texto nos habla, ¿no? Entonces, chequen ustedes, ¿no? Esta idea de errancia es la forma en la cual el ser humano se queda después de que todos estos valores que históricamente él ha privilegiado se cancelan. Todos estos valores que hemos creído, en los cuales nuestra vida ha estado constantemente girando, se cancelan. Nietzsche, cuando habla de la muerte de Dios, habla justamente de esto. Es la cancelación de todos estos valores, ¿sí? Y en ese sentido, pues viene justamente este espacio vacío, la nada infinita, esta nada que ahora se aparece después de la filosofía del martillo de Nietzsche. Acuérdense que Nietzsche habla de él como el hombre que trae un martillo en la mano y que va a estar destruyendo todos estos soles o estos ídolos en los cuales hemos creído. De hecho, el crepúsculo de los ídolos, uno de sus textos escritos por ahí en el 88, dice esto, ¿no? Se subtitula así: El crepúsculo de los ídolos, o cómo se hace filosofía a martillazos. Lo que él hace es destruir cada uno de estos ídolos con su filosofía del martillo, y además la idea del crepúsculo, que tiene esta idea de la caída del sol, ¿no? Todos estos soles que hemos ido adorando a lo largo de la historia, los voy a destruir, dice Nietzsche, ¿no? Y de alguna manera lo que hace al destruirlos, pues es dejar nada, ¿no? Esta nada es justamente el nihilismo que se hace presente cuando Dios muere. Dios, repito, no es exclusivamente el ataque al Dios cristiano, sino el ataque a todas estas figuras que he puesto ahora, ¿no? Primer motor, la filosofía, las grandes políticas, la racionalidad kantiana, el cogito cartesiano, el espíritu absoluto de Hegel, que son cosas que han regido el pensar del ser humano, ¿no? Si se cancela todo eso, dice Nietzsche, erramos, nos equivocamos y andamos en una nada infinita. Nos roza un espacio vacío, ¿no? Y literalmente nos da frío, ¿no? Toda la oscuridad se empieza a hacer cada vez más grande, ¿no? Esta oscuridad, de alguna manera, fíjense, ¿no? Tiene que ver mucho con la otra idea que vamos a ir trabajando aquí adelante, ¿no? La idea, por ejemplo, del desarraigo. Si pensamos en el Sol y en la Tierra girando en torno a él, podemos decir que existe un arraigo, una liga, una cosa que une justamente a la Tierra de su Sol. Al no haber esto, la Tierra se desarraiga. La Tierra queda libre o liberada justamente de este Sol en torno al cual giraba. Y eso es lo que de alguna manera pasa con nosotros, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. Cuando todos estos ideales, finales del XIX, principios del XX, se rompen, se resquebrajan y ya no tenemos cómo movernos, lo que encontramos es un desapego, es un deshacimiento, es una especie de destierro, ¿no? La tierra ya no nos une, la tierra ya no nos ata justamente a ella, porque no hay valores que justamente me obliguen a estar ahí, ¿no? Ahora, esto va a ser bien interesante porque no sé si ustedes lograron ver en algún momento una película pues bastante bonita que se llama Detachment, que habla, o indiferencia le pusieron en español. Sale Adrian Brody, que la hace del pianista en la película del mismo nombre, y esta película habla justamente de un mundo en el cual, al no haber valores bien determinados, pues la gente está errando, la gente está equivocándose, la gente está justamente sin ningún referente que le permita tener esta unidad, ¿no? Ahora, lo interesante también de esta película es que está fundamentada, por ejemplo, en esta filosofía del absurdo que nace, por ejemplo, con Camus, sobre todo en el libro que se llama El extranjero, en donde, si ustedes lo pudieron leer, recordarán que este hombre es un hombre que no tiene ningún tipo de referencia y que de alguna manera no le duele la muerte de su madre, no le duele, sí, no tiene un sentido de apego por ninguna cosa, no le importa su novia, mata a un árabe ahí en una playa porque hace calor, no tiene ninguna cosa ahí, ¿no? Que le haga sentido. Al final lo agarran, lo muere y lo único que le interesa es morir sin dolor. En fin, la idea de este cuate extranjero no se remite a una extranjereidad con respecto a un país, ¿no? Quien alguna vez ha ido a un país donde no hablan el idioma que uno habla, o no hablan inglés, o no hablan
nada sabrá que siente esta condición de, ¿y ahora qué hago? ¿No? Me siento raro, me siento fuera de lugar, ¿no? Y de alguna manera, pues lo que denuncia Camus y lo que denuncia esta película de Detachment y lo que denuncia también este nihilismo, pues es justamente que andamos como extranjeros, pero en el mundo, ¿no? No tengo ninguna referencia, no tengo ninguna condición que me permita asentar los pies en la tierra, estoy fuera de ella, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda parte del texto habla un poquito, bueno, ¿y qué hay que hacer con esto? Rescato dos cosas para no tardarme tanto, ¿no? Porque cada pregunta que suelta Nietzsche tiene una interpretación grandísima, ¿no? Después de que Dios ha muerto, Nietzsche sí propone hacer algo, ¿no? Nietzsche propone algo. Dios ha muerto y ahora, ¿qué es lo que viene? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podremos consolarnos? Dice él, asesinos entre los asesinos. Entre nosotros que hemos matado a Dios, somos los que hemos cancelado esta idea. ¿Qué es lo que podremos hacer, no? ¿Qué es lo que podemos hacer, no? Me voy hasta la tercera pregunta porque es la que me interesa. Dice él, ¿qué ritos expiatorios y qué juegos sagrados tenemos que inventar? De alguna manera aquí está denunciando o anunciando más bien el propio Nietzsche que para salir un poco de esta idea de la muerte de Dios, sí se tiene que hacer algo, pero no es algo como guardar un luto. Se tiene que jugar, se tiene que inventar un juego, un rito diferente, ¿no? Porque, ojo, dice aquí él, ¿no? No tendremos nosotros que volvernos dioses para estar dignos a la altura de esta cosa que acabamos de cometer. Nietzsche retoma aquí mucho esta idea clásica de la Grecia clásica, pues de que el mortal no puede hacer nada con el dios, ¿no? Dios, el dios cualquiera, siempre va a ser mucho más poderoso que él y tiene una ventaja, ¿no? La inmortalidad, pero entre dioses sí se pueden hacer daño. Si nosotros matamos a Dios, dice Nietzsche, pues tendríamos que ahora asumir justamente este papel de Dios. Pero aquí viene la diferencia importantísima. Cuando Nietzsche habla justamente de esta idea de Dios, no está hablando de la idea de un Dios cristiano omnipresente, omnipotente, todopoderoso y todas estas cosas que se le achacan justamente al Dios cristiano. Está hablando de un Dios de corte diferente, de un Dios griego, ¿no? De ahí que siempre hago esta aclaración. Mucha gente piensa que Nietzsche es un autor ateo. Pues no, Nietzsche es un anticristiano declarado. Él piensa que el Dios cristiano es muy rígido, es muy antinatural, es muy anti todo, ¿no? Y de alguna manera lo que él estaría retomando es una idea de divinidad diferente. Apolo y Dionisos, los dioses griegos, y que de alguna manera van unidos también en la propia condición humana. Apolo es la idea de razón, de luz, esto que tenemos, pero también a Dionisos hay que darle un poco el lugar, ¿no? Esta idea de la bacanal, del estado de embriaguez, no en el sentido meramente de licor y eso, ¿no? Sino de creación, de creatividad, de desenfreno, de todas estas cosas, ¿no? Y chequen entonces la maravilla que estaría haciendo aquí, por ejemplo, Nietzsche, ¿no? Él nos dice, bueno, tendremos que volvernos nosotros dioses, pero por supuesto que no está pensando en el Dios cristiano, sino en un Dios que sea más al estilo de los dioses griegos, ¿no? Un Dios que se encabrona si lo haces enojar tú y te manda una tormenta de arena al pleno desierto, un Dios que se enamora de la mortal y la roba y la embaraza y luego la regresa, pero un Dios también que es justo a veces con otras condiciones con las cuales se lleva, ¿no? Entonces, no es un Dios, es un Dios mucho más cercano a nosotros, es un Dios mucho más pasional también, mucho más cercano a los padeceres que conocemos y de alguna manera que también se las ve con el mundo de una manera diferente, o habita, o tiene relación directa con el mundo, ¿no? Entonces, este Dios también de alguna manera, dice él, tendremos que asumirlo justamente nosotros, porque necesitamos ser diferentes. Y ahora, una de las cosas también súper importantes que rescata el propio Nietzsche de esta idea de Dios, pues es la idea de la creación, ¿no? Ser dioses implica crear. Ser dioses implica asumir el papel que todos los dioses tienen y que es el de la creación, no el de la omnipresencia, omnisapiencia, todas esas cosas, sino el hacer con su vida una obra de arte, va a decir él, ¿no? Una creación justamente que nos permita ya no devaluar la vida como la hacía el otro, porque piensen esto, ¿no? Si una condición como la religión me dice, mira, tú pórtate así, así, así,
sigue estas reglas, sigue estas cosas, y cuando mueras vas a estar en el mundo del paraíso. Dice Nietzsche, pues nadie ha conocido ese mundo, ¿qué tal si no existe y ya esta vida la determiné por valores en los cuales yo a lo mejor ni creo, ¿no? Lo que estaría él entonces diciendo es, bueno, lo que estamos seguros es que estamos aquí y que de alguna manera este es lo que sí tenemos. Aprovechémoslo bien. El único requisito, la única condición es que apostemos por la vida. O sea, no puedo decir, bueno, entonces no matar no lo voy a hacer mi acción, ¿no? Bueno, una de mis reglas, ¿no? No. Tenemos que hacer que todos nuestros actos estén encaminados justamente hacia la vida. Y ahí es donde justamente nos situamos, ¿no? En esta etapa, en este acontecer en donde el mundo se nos aparece como una cancelación justamente de los valores supremos y todo está por hacerse. Esta es la idea que Nietzsche libera justamente con este texto de la muerte de Dios, ¿no? Repito, aquí podemos sacar 1000 cosas, me voy a limitar a eso porque este texto de Nietzsche lo que va a permitir es entrar al periodo del nihilismo, esta idea de la nada absoluta, esta idea del espacio vacío que nos acoge y que nos está justamente rodeando, este espacio vacío que ahora ha entrado justamente a nuestros hogares, es el ámbito en el cual se desarrolla prácticamente todo el siglo XX, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta con el texto de Nietzsche para poder entrarle al otro? ¿No? No sean mala onda, pregúntenme algo, si no siento que ni están, ni los veo y ni me preguntan nada. No, profe. A mí ya me quedó claro lo que tenía de duda. Yo, profe. Sí. Sí, dice que los valores, o sea, dice que los valores son lo único que nos estaban a la tierra y que pues está desapego, ¿no? O sea, pero es lo único que nos ata a la tierra. O sea, que bueno, que en esto... Esto que preguntas es interesantísimo y no creas, es una de las preguntas que yo me hice la primera vez que yo leía a Nietzsche y después, por supuesto, leía a Heidegger, que es el que de alguna manera hace una apropiación del texto de Nietzsche y luego lo cambia completamente, fue fundamental. Yo siempre decía, bueno, ¿por qué Nietzsche siempre va a tener esta actitud tan pesimista? No podemos negar que vivimos en un mundo que nos va a determinar en un montón de maneras nuestra conducta. Eso no es estar desapegado de la tierra, eso no quiere decir que no estemos ligados al mundo. Pero lo cierto es que Nietzsche está pensando, tanto Nietzsche y Heidegger, están pensando en el mundo desde dos perspectivas diferentes. Ahora que está muy de moda, y perdón que use esta analogía, ¿no? Stranger Things y su papelito doblado. Es una cosa muy peculiar porque parece que este mundo tiene también como un mundo aparte, pero a veces ese mundo aparte es el que hemos hecho nuestro. Cuando estos... aquí viene la parte interesante. Cuando Nietzsche haría la denuncia, Nietzsche diría, miren cómo ese otro mundo, que es como el duplicado, pero en feo, o no sé cómo llamarlo, el mundo, no sé cómo le llaman, es que vi 2 o 3 capítulos, pero ese mundo justamente sería el mundo del nihilismo, el de la nada, el del frío, el del espacio que aterra, el del huésped que llega aquí a meterse dentro de nosotros y nos aterra, ¿no? Pero por otro lado, con Heidegger, nos vamos a dar cuenta que ese mundo ya nos es familiar. Y olvidamos que era la copia, justamente, la copia mala, la copia negativo del primero. ¿Cómo encontrar justamente ahora estos nuevos arraigos? ¿O qué es lo otro que me arraiga a la tierra? Es una pregunta interesante y vamos a platicarlo un poquito desde acá, desde los propios textos que empezamos a revisar, ¿sí? Pero es muy buena pregunta, Adriana. Voy a tratar de irle dando respuesta a lo largo de esto. Bien, Nietzsche, de alguna manera, cuando se refiere al nihilismo, y un poquito hablando de estas cosas, se refiere a él como un huésped que inquieta. Alguien que llega a casa, alguien que llega a la tierra y que nos empieza a causar cierto escozor. Uy, me incomoda que esté aquí. Este huésped me incomoda. Se coló por la puerta y se empezó a instalar aquí y me inquieta mucho, ¿no? Vamos a ver cómo con Heidegger, de ser un huésped, más bien este nihilismo va a tomar nuestra casa, va a tomar la tierra y ahora nosotros vamos a habitar en él. El primero, con Nietzsche,
nos inquieta. En el segundo, con Heidegger, ya ni siquiera nos damos cuenta que vivimos en el nihilismo. Esto es lo que va a ocurrir. Vamos a ir avanzando un poquito. Ok, ya dimos el marco histórico. Ya dijimos también, el marco histórico es cómo es que la muerte de Dios abre las puertas al nihilismo. El nihilismo es la no creencia en nada. No creo en nada, no hay referentes, no logro estar agarrado a algo porque estoy sin nada que me dé referentes. Me desencadené del sol, este sol que determinaba mi andar, y ahora estoy justamente flotando, ¿no? En una especie de hueco. Ese es el marco histórico, ¿no? Nietzsche, ya lo dijimos, da esta propuesta, hay un todo está por hacerse, hay que ver si lo podemos hacer, y un Heidegger que nos va a decir después, el huésped que Nietzsche decía que nos inquietaba, ya no nos inquieta, ya no. El huésped ha pasado a ser dueño de la casa y nosotros ahora habitamos en él. Y además, lo peor es que se nos olvidó que la casa era nuestra, que tomábamos las decisiones y ahora más bien operamos y actuamos de acuerdo a los principios que este nihilismo nos ofrece, ¿no? Y de alguna manera algo que va a estar uniendo a las dos perspectivas, tanto a la de Nietzsche como a la de Heidegger, va a ser la idea de locura, que a mí es una de las cosas que me encantan cómo la maneja Luis Sáez, ¿no? Bien, sí es cierto que tendríamos que hablar entonces, primero de cómo entiende justamente Nietzsche esta idea, ¿no? No podemos negar entonces que con Nietzsche nos encontramos que la locura del nihilismo no es esta locura creativa. Todo el mundo ha escuchado esa famosa frase de todos los artistas creativos están un poco locos, ¿no? Esta locura creativa, Nietzsche, ya lo dijimos, diría, pues esta está chida, esta nos ayuda. De hecho, el propio Wagner, cuando era amigo de Nietzsche, ¿no? Decía, es que en Wagner encuentro toda esta idea de la locura y del espíritu de Dioniso, y lo acompaña con Apolo y es lo mejor que me encuentro. Después se pelean como todos con Nietzsche, ¿no? Pero sí hay ahí una idea bastante de una locura positiva, ¿no? Sin lugar a dudas, la locura del nihilismo no es una locura de este tipo, sino todo lo contrario, es una locura que abruma, ¿no? Cuando Nietzsche habla por primera vez del nihilismo, en un texto que fue publicado de manera apócrifa o de manera mala onda por su hermana, que se llama La voluntad de poder, es donde se hace por primera vez la referencia a esta palabra nihilista, que tiene una historia larga en la historia del pensamiento occidental. Nace justamente en filosofía, porque en literatura ya lo usaba Dostoyevsky, ya lo usaban Jean-Paul, también una especie de manera sociológica, más emparentándolo con una condición de la cultura, pero la primera apropiación filosófica la hace Jacobi, y Nietzsche es el que va a ser el gran pensador del nihilismo como filosofía, ¿no? Nietzsche va entonces a decir que este nihilismo se da justamente porque pues estos ideales, estos soles que hemos hablado, se cancelan, y la respuesta al ¿por qué? No llega, ¿no? A consecuencia de esto ya no hay metas, estas metas que nos decían, si tú te portas así obtienes el paraíso, si tú actúas bajo la norma del imperativo categórico vas a obtener una racionalidad importante y una sociedad increíble, si tú le apuestas a la política de tal cosa vas a tener un estado de este tipo. Pues todas esas cosas se colapsaron, todas esas metas no llegaron, ¿no? No llegaron, y más bien lo que hay... Sí. Perdón, pensé que me hablaba. Lo que hay con esta desvalorización de los valores es una falta de referencia, ¿sí? Una falta. Ante esta falta, Nietzsche va a hablar de dos posibilidades: ser un nihilista pasivo, un nihilista que se pone triste porque no se lograron esas metas, y pues andar ahí por el mundo nada más entristeciéndose, deprimiéndose, agobiándose y demás cosas, ¿no? Y por otro lado está el nihilista activo, ¿no? Es este nihilista que dice, bueno, güey, ya no pasó nada, no se cumplieron las metas que tenía, pero puedo hacer de la vida una cosa que pueda vivirse bien, ¿no? Sin embargo, para Nietzsche, esto va a ser súper interesante, este proceso para pasar del nihilista pasivo al nihilista activo, o este proceso de aceptación, porque mucha gente no lo acepta, como lo vieron ahí en el otro texto, donde dice, pero no puede ser que Dios ha muerto, aquí hay iglesias, ¿no? Pues estas iglesias son las tumbas de Dios, dice él, ¿no? Y esto, repito, no solo es un ataque al Dios cristiano, sino no puede ser que la racionalidad kantiana sea
fracasados y aquí lo vemos, ve cómo está aquí la razón humana. Son resquicios de una razón que se ha vuelto irracional, como ya lo vimos también la clase pasada. No puede ser que no le apuestes a la política de la democracia cuando ve es lo que nos une. ¿Cuál democracia? Basta con asomarse a México, América Latina y demás para darse cuenta que la democracia es un sistema económico que no está funcionando como está siendo llevado, ¿no? Entonces, todas estas cosas que la gente dice, va a tardar 200 años, dice él, en que la gente se dé cuenta del fracaso de estos valores, ¿no? Y en estos 200 años es donde estamos ahora situados, ¿no? Él, repito, escribe esto por ahí de 1889, van 127 años, faltarían alrededor de 63 por ahí para darnos cuenta si Nietzsche le atinó, pero no cabe duda que esta espera, pues ha sido una espera difícil, una espera en donde la decadencia, no en el sentido de, ay, qué decadente, sino la decadencia de valores o de la propia vida, pues ha seguido justamente mostrándose, ¿no? Aún vacilamos en si estamos bien, si estamos mal, en si vamos mejorando o cosas de ese tipo, ¿no? De alguna manera, lo que sí podríamos decir con Nietzsche es que esta fortaleza que Nietzsche promete con el nihilismo activo, pues es solo una promesa dentro de una vida que, repito, basta voltear a ver lo que ocurre, pues parece cada día enfermarse más, ¿no? Ahora, ¿cuáles podrían ser o cómo podríamos entender este nihilismo como una locura? Pues que en estos 200 años que Nietzsche nos propone, esta resistencia colapsara, ¿no? Esta resistencia que tenemos hacia estas condiciones de los valores supremos que se desplomaron, pues que ya no hubiera una resistencia hacia eso, ¿no? ¿Qué es lo que ocurriría justamente si esta resistencia terminara? Pues que estaríamos aventados hacia lo más oscuro, ¿no? Hacia lo más terrible. Que el nihilismo de plano se diera como el vencedor en esta lucha que tenemos por el reposicionar nuestra vida con respecto a lo que está ocurriendo. O sea, ok, no hay valores, no hay Dios, no hay grandes políticas, no hay razón. ¿Qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué es lo que está por hacerse? Repito, lo peor que podría pasar es que ya no nos hiciéramos esta pregunta y que dejáramos que el nihilismo ocupara justamente todas nuestras habitaciones, ¿no? Que esta habitación desde la cual peleamos contra este huésped que ahora pasó a ser dueño, pues que también fuera dominada por él, ¿no? De alguna manera, esta sería la locura de la cual hablaría Nietzsche, que la resistencia, que este superhombre que él propone, que está encima de todas esas cosas, pues se volviera de nuevo un hombre más, un hombre del sistema, un hombre de estos valores, que en lugar de estar apostando por valores que privilegian la vida, le apostara a los valores nihilistas, a los valores de la nada, y que no hubiera justamente ya forma de hacerle resistencia, ¿no? Para Heidegger, por otro lado, a diferencia de Nietzsche, sí creería justamente que el nihilismo venció. Él diría, volvemos a ver la sociedad y lo que menos hay es resistencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora solo somos parte de una estructura funcional en la cual estamos impedidos por lo menos de primera entrada, de pensar en el problema del nihilismo, ¿no? Si yo les digo hoy en día, vivimos en un mundo nihilista, me van a decir, no inventes, profe, deja de ser hippie, mira, el mundo está bien chido, todo, podemos viajar, estas cosas. Vaya, ¿no? Exigir que todo sea exigible y exigido, lo podemos ver desde dos perspectivas súper interesantes, ¿no? Va la primera, lo platico así nada más. Vamos a suponer que Arturo, que es el que veo aquí, ¿no? Y yo nos dedicamos a hacer bicicletas, ¿no? Digo bicicletas porque la vi aquí en este cuarto. Si Arturo y yo nos dedicáramos a hacer bicicletas bajo esta idea de, sí, es terrible esta onda de los automóviles, volvámonos todos eco-friendly y sumémonos a la onda de la bicicleta, ¿no? Otro valor de moda, ¿no? Pero bueno. Arturo y yo somos productores de bicicleta. Lo cual no quiere decir que no la usen, úsenla. O sea, sí es cierto, pero lo que me refiero es que todo de repente se convierte en moda, ¿no? Pero bueno.
si Arturo y yo somos productores de bicicleta, es cierto que nosotros nos valemos de ciertos objetos y de ciertas materias primas para poder traer a la bicicleta como objeto frente a nosotros. Pero hay una diferencia entre el martillo y yo, entre la base de fierro y yo, entre el hule de la llanta, los rayos y yo. Yo soy quien maneja justamente a esas cosas. Yo le exijo al fierro ese que se doble, le exijo al hule que tome una cierta forma, le exijo al martillo que golpee de cierta manera para que todos esos objetos lleguen a transformarse en la bicicleta. Pero, Arturo, vamos a suponer que tú y yo somos una competencia bien fuerte. Ajá. Sí, sí, sí. Somos humanos también. Uh-huh. Tú y yo competimos en un mundo que nos exige la competencia económica. No podemos negar. Si yo digo, este mundo está determinado por una sociedad de competencia y de consumo, no estoy diciendo mentiras, estoy haciendo una descripción. Arturo, tú y yo tenemos una competencia directa por ganarnos a los clientes. Pero la onda de esto es que tú y yo hacemos bicicletas igual de buenas, igual. El único riesgo aquí es que tú y yo, al ser humanos, nos podemos enfermar, ¿estás de acuerdo? Sí. Podemos tener alguna dificultad que nos impida en algún momento hacer más bicicletas. ¿Qué es lo que harías tú para proteger tu condición de hacedor, por llamarlo de algún modo, de bicicletas? Para evitar que las enfermedades un día, porque tú te enfermas y yo voy a seguir haciéndolas y yo te como el mandado. Pues como tal no tendría como una preparación, pero para no enfermarme, ¿no? Porque pues eso no se puede como que tanto prever, claro, más que estando sano, pero pues tendría alguien atrás de mí que pudiera continuar mi proceso, ¿no? Ok, y haz de cuenta que ahorita ni a ti ni a mí nos piden bicicletas. ¿Qué harías en ese tiempo? A lo mejor producir más para estar preparado para cuando cuando sí. Exactamente, tener un stock de existencias, ¿no? No, yo voy a seguir produciendo para que el día que yo me enferme, el Mario no me vaya a ganar la competencia, ¿no? De alguna manera, este sistema, repito, económico, que así funciona, no es decir, no estoy diciendo, ay, malo todavía, ¿no? Pero lo que hace es que nos exige a nosotros exigir producción. Pero habíamos dicho en un primer momento que yo me diferenciaba del fierro, del martillo, del hule, de todas esas cosas, porque yo les exigía a ellos que tomaran una forma para ser un objeto. Con esta nueva concepción de un mundo que me exige a mí, pues paso a ser el exigido y de alguna manera tengo una equiparación justamente con los objetos. Soy exigido igual que un objeto. Y Arturo también lo dijo súper bien. Tendría que exigirle a otro que continuara lo que yo hago por si me enfermo. De alguna manera, esto exigir que todo sea existente, que haya trabajadores, que haya materiales, que haya todo, nos equipara una condición de objetos. Pero ahora lo interesante es todo esto. En esta condición, yo tengo que hacer que el ser humano no se vea como un objeto. Eres un hombre que le está contribuyendo al bienestar de todas estas cosas que llamamos mundo, de la economía, de las grandes políticas. Entraste a la onda del emprendedurismo que va a salvar al mundo, ¿no? Cuando, vaya, basta ver si el mundo en verdad se está salvando, ¿no? De alguna manera, ahorita voy con cada uno de estos autores, para identificar al nihilismo justamente con la locura, tendríamos que platicarlo desde las dos perspectivas, la de Nietzsche y la de Heidegger, con ejemplos más concretos. La palabra que el autor usa, ¿por qué el nihilismo es locura? En los dos, dice él, es un deshacimiento, ¿no? Deshacimiento, ya lo saben ustedes, quiere decir, de algo que estoy agarrado, de repente me lo quito, ya no tengo asidero, ya no tengo justamente de dónde estar agarrado y floto, ¿no? Tanto Nietzsche, que esto ya no hay valoración, es un hombre que está flotando, errando en la nada infinita, no hay asidero, como Heidegger, un hombre que opera como la máquina.
y que solo funciona de esa manera sin agarrarse a algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir justamente ahora esto, no? Dice él, este nihilismo como locura, este nihilismo como deshacimiento, es un no lugar donde nos perdemos. Piensen un poquito, si yo digo, por ejemplo, ay, Mariana está fuera de sí, Mariana está, o sea, decir que alguien está loco, Mariana se volvió loca, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir esto? Que Mariana no es capaz de dominarse a sí misma, no se controla a sí misma, no es dueña de sí, no se gobierna. Hay fuerzas extrañas a ella que la están gobernando, ¿no? Eso decimos del loco, no es dueño de sí, es que está fuera de sí. Pero ¿qué pasa de un individuo que está inserto en una sociedad de consumo en donde la gente le dice qué hacer? No domina sus impulsos de compra, no se controla, no dice, hey, no quiero. No es dueño de sí, sino que las grandes firmas y las grandes empresas y las grandes marcas son sus dueños. Hay fuerzas extrañas a él que le dicen qué ser y cómo comportarse, y está en un no lugar de desarraigo. Eso sería algo interesante. Cuando nosotros decíamos que el loco, ahí está el hombre loco, el que no es fuera de sí, no es dueño de sí, y ahora hacemos esto, bueno, ¿qué tan dueño soy yo de mí? ¿Qué tanto soy yo el que toma las decisiones? ¿Qué tanto soy yo el que me gobierno y me controlo? ¿No? ¿Qué tan desarraigado de mí mismo estoy yo? ¿Qué tanto carezco de dónde agarrarme para decir no? ¿Qué tanto soy capaz de hacerle frente desde este cuarto y esta trinchera a esa sociedad que me dice qué hacer? Esas son las preguntas que hoy ya no nos hacemos, ¿no? Es, por ejemplo, una parte. Y ahora fíjense lo peculiar. Si seguimos esta misma lógica, el loco es el que está fuera de sí, construyéndose allá, en un mundo donde otras fuerzas le dicen qué hacer, pero al que sí puede tener un control de sí, al que sí puede decir, no dejes que esas fuerzas te gobiernen, al que sí puede ser dueño de sus propias decisiones, o en otras palabras, al que es contrario al loco, al que de alguna manera diríamos sano, ¿cómo sería visto desde la perspectiva del loco? ¿Cómo verían todos esos cuates de la sociedad del consumo al hombre que no es gobernado por una sociedad de consumo? Sería visto como un loco para ellos, alguien que está en contra de todos, alguien que no se adapta al sistema. Pues fíjense lo curioso que hay en esta inversión nietzscheana, porque Nietzsche también lo hace así en la genealogía de la moral, en donde el que no se deja gobernar por fuerzas ajenas, el que es dueño de sí, el que en un primer momento sería el sano, ahora es visto como el loco. Ay, no, ese güey siempre está criticando todo. Ay, no, es que ese güey es bien rojo, ¿no? Es bien contrario a todas las cosas, ¿no? Entonces, chequen ustedes qué peculiar. O sea, ¿cómo es que esta inversión, de repente, diríamos, aquel que no se deja gobernar, aquel que se deja gobernar por fuerzas extrañas, que era el loco, hoy pasa a ser el cuerdo, el de la vida normal, se normaliza la locura y al contrario, quien no entra en esa dinámica es tomado justamente ahora como el loco contrario, al que diríamos es sano, ¿no? Bien, en ese lugar donde está esa sociedad de consumo, esa sociedad en donde esas fuerzas han tomado el espíritu de la mayoría de los hombres, va a decir este autor, es un lugar en donde ahora hay una ausencia, esta nada se transforma de una nada absoluta a una nada de palabra. Nadie dice nada, ¿no? Un silencio. Nadie dice, nos falta aterrizarnos en el mundo. Nadie dice, hace falta una liga y un arraigo justamente con ese mundo del cual me perdí. Es el mundo que se desdobló de un mundo que era justamente el mundo terrenal. Y la palabra que usa justamente el autor es un mundo
de desquiciados, ¿no? El desquicio, que también es otra palabra para referirnos a la locura, pues basta con pensarla separada, ¿no? El quicio de una puerta es la entrada justamente al hogar. El estar desquiciado quiere decir estar fuera de ese lugar, ¿no? Desquicio es el hombre que ya no tiene una liga con esa entrada justamente a la puerta de la tierra. Permanecemos en un lugar que flota por allá, un lugar que no se pregunta por la tierra, un lugar donde nos dicen qué hacer, un lugar en donde no hay posibilidades del pensar, en donde hay un viviente justamente sin vida o un ser en el mundo que no tiene mundo, que esto es justo lo que me preguntaba Adriana. ¿Cuáles son las ligas del mundo? Pues tus ligas ya no hay. ¿Vives en un mundo? Estás en el mundo, pero no tienes mundo. En realidad, estás como flotando sin tener esta condición propia de hacer presente esta pregunta por la propiedad de tu mundo, ¿no? Hoy no nos preguntamos si el mundo está chido o no, no nos preguntamos si en realidad si en realidad el aparato de sonido es en verdad mi voz, si las pulgadas de mi televisión son en verdad mi vista, si el coche que tengo son mis piernas. No nos preguntamos para nada si todas las cosas que tengo son las que construyen justamente mi yo, o si mi yo está dado por otras cosas completamente diferentes a esas, ¿no? O sea, yo creo que ahí está el reto que me preguntabas. ¿Cuáles son las formas en las cuales nos ligamos con el mundo? Nietzsche te diría ninguna. Ninguna. Así como estamos, si Nietzsche volviera a revisar este mundo, diría, güey, están peor. O sea, todos son nihilistas pasivos porque nadie se pregunta. Heidegger diría, tendríamos que pensar a habitar este nihilismo y desde ahí hacernos preguntas que nos den otra manera de pensar este mundo. ¿Sí? En ese sentido, la idea del desquicio, o sea, acuérdense, es bien interesante, bien bonita bueno, a mí me encanta hacer esta liga de palabras, ¿no? El desquiciado. El quicio de la puerta es el lugar que me permite entrar a ella. Desquiciado es, no hay puerta, no estoy en ella, estoy lejano a ella, ¿sí? Si hay dudas, me van interrumpiendo, ¿eh? Ok, nos cabría aquí entonces preguntarnos, ¿no? Nietzsche acerta justamente con su diagnóstico. Hoy en día, repito, si Nietzsche se levantara, diríamos, pues sí acertó. Y ahí hay tres cosas en las cuales podríamos darnos cuenta. Ha habido una implantación de un proceso de racionalización universal, una racionalización que además es instrumental, lo que platicaba un poquito en el ejemplo con Arturo, que nos dice, funciona así, funciona así, funciona así, ¿no? De un proceso de racionalización universal que produce, sí, o sea, no podemos decir no hay razón. Claro que hay razón, pues hay universidades, hay escuelas, aunque sean las tumbas de una razón que ha fracasado, ¿eh? O sea, un poquito haciendo analogía con el primer texto, ¿no? Una racionalización que ha producido, en el sentido de, así como producimos bicicletas, se producen profesionales que no tienen un espíritu de comprensión del mundo, ¿eh? O sea, que no se cuestionan, más bien que sirven para operar, ¿no? Para operar sin, dice el texto, no yo, aunque, bueno, operar sin corazón, ¿no? ¿Por qué me tiene que importar el güey de allá si yo estoy bien aquí y funciono produciendo cada vez más plantas eólicas, aunque estas plantas se instalen en lugares donde sea? ¿O por qué tengo que hacer de esta manera las cosas viendo al otro si aquí lo que está funcionando son estas ideas del dinero y del valor, ¿no? Nietzsche diría, güey, cambiamos los soles del Dios, razón, esto, a nuevos soles que son el éxito, el poder y la riqueza. Cuestiones que también siguen siendo condiciones que nos rigen y que nunca nos preguntamos por qué. Y además son de una determinada manera, ¿no? Estos nos dicen, para ser así tienes que ser este tipo de hombre, ¿no? Y para construirte en este tipo de hombre, lo primero que tienes que hacer es invertirte en ti como si fueras una empresa. O sea, ir construyéndonos, decir, un montón de cosas, así como construimos a la bicicleta, ¿no? El hule, el fierro, el volante, todo lo unimos y ahí está la bicicleta perfecta. Pues hoy parece que el hombre también se construye desde esa perspectiva. Ponle esto, ponle el inglés, ponle la multiculturalidad, ponle eso, y ahí ofrécelo como puedas, ¿no? Entonces, es esta universalización
del proceso de racionalización, así es la cosa, y el desencantamiento del mundo, ¿no? También el mundo ya no es visto jamás, como decía el poeta Hölderlin, el bosque es el hogar de las ninfas, no, el maldito bosque es madera, es río para una hidroeléctrica y aire que puede servirme para transmitir ondas, ¿no? Ondas de corte para los celulares o cosas de ese tipo, ¿no? Todo se objetualiza, todo se vuelve justamente existencia, como decíamos en un primer momento, ¿no? Hay una dictadura también del capital, ¿no? Con una venta ficticia de autonomía. Para que el capital y la economía o las esferas globales funcionen, así como funcionan, se tiene que hacer un mundo ficticio, ¿no? Ustedes les ofertan una condición de autonomía. Si tú eres esto, vas a ser único, ¿no? O sea, vas a tener esta condición de ser especial, ¿no? Y esto es creada justamente pues, por un espíritu creativo de autoorganizado de la propia, pues del propio mundo del comercio, ¿no? Que además conoce las carencias del ser humano, conoce sus huecos de nada y sabe cómo llenarlos, ¿no? Sabe dónde está el vacío del ser humano, sabe dónde este nihilismo ha hecho mella y sabe que por ahí lo puede justamente comprar, ¿no? Ofrece entonces una idea de libertad, de autonomía. Si tú tienes esto, vas a ser el hombre más autónomo, vas a ser el hombre peculiar, ya sea el empresario, ya sea el amante perfecto, ya sea el estudiante modelo, ya sea el bebé Gerber, ¿no? O sea, estas imágenes, ¿no? Que de alguna manera dice el propio Heidegger, es una ficcionalización del mundo, la imagen justamente del mundo, ¿no? Nos ofertan ser diferentes, catalizadores sociales, capitalizadores, líderes, emprendedores, con una eficacia mostrada al 100%, funcionales, ¿no? Que, repito, si Nietzsche o el propio Heidegger vieran esto, dirían, puta, aquí no hay más que un espíritu de lucha completamente desfallecido por la idea de eficacia y funcionalidad. ¿Quién se pregunta hoy por qué hay que ser de esa manera? Que es justamente hacia donde apunta, justamente la crítica de Heidegger, ¿no? Esta operacionalización, así funcionan todo, así debe de ser, enfocado hacia ese punto, y esta regla, ¿no? Judicialización de este mundo es lo que la rige. Eso nos lleva a un mundo ficticio, un mundo, repito, como el del loco, el de la locura, así construido a pura imagen, ¿no? Con poca raíz justamente en este mundo, ¿no? Y de alguna manera, pues sí, ¿no? Esta idea de la no pregunta, ¿no? Heidegger dice, nunca hay una idea del pensar, nunca hay ahí dentro de todo este mundo un cuestionamiento del por qué se da de esta manera, ¿no? De ahí justamente la necesidad de medir las consecuencias, va a decir el propio Heidegger, que hoy tiene este mundo, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de que yo actúe de esta manera? ¿Entra dentro de la operacionalización que requiere el mundo? ¿Entra dentro de esta regla del progreso? Ah, pues entonces sí es buena, ¿no? Estudio letras. Híjole, operacionaliza ahí. Hoy creo que no aporta a este mundo que estamos construyendo. Las letras funcionan para las reglas que rigen el mundo de la vida. Híjole, no, entonces quedan fuera, ¿no? Hay un poquito porque, repito, pues la ética, la filosofía, la historia, todas estas cuestiones que no sirven para tener un rigor de este tipo de la funcionalidad, de la eficacia, pues quedan justamente fuera, ¿no? De alguna manera, lo que estaría denunciando aquí el propio Nietzsche y también Heidegger posteriormente, pues es que esta ficcionalización del mundo lo que nos ha llevado es una organización del vacío, ¿no? O sea, hay un gran vacío en nuestras vidas. Lo peor es que ya no nos damos cuenta. El nihilismo ya no es este huésped que nos inquieta. El nihilismo es este espacio o este acontecer donde habitamos y en donde funcionamos a la manera de máquinas sin cuestionarnos absolutamente nada de lo que pasa, ¿no? Oye, ¿nunca te has preguntado si el sistema... Ay, profe, ¿cómo me va a preguntar eso? A mí me interesa el bar. A mí me interesa tener este puesto y esta condición, ¿no? Y hoy, repito, a lo mejor el que les diga, pregúntense por las condiciones del mundo, van a decir, qué loco está, ¿no? Vamos entonces así viendo cómo es que la única forma en la cual yo me puedo afirmar, pues es negando lo otro. Aquellos que están allá no tienen razón, no tienen razón. Aquellos que hacen una crítica de este mundo, que es el bueno, decimos desde la idea del mercado y de todas esas cosas que hemos hablado, aquellos que hacen crítica a este mundo,
son otros que no existen, ¿no? En ese sentido, digo, el reto está bien interesante porque ¿puede el hombre que se resiste ser normal en una sociedad ficcional? O es excluido, ¿no? Horkheimer y Adorno, lo veíamos la vez pasada, pues dicen, no, el hombre desaparece, el hombre crítico desaparece, ¿no? Y eso es justamente las voces que se acallan, las voces que se cortan, ¿no? Y dice él, y hay que cortarlos lo más pronto posible porque esa voz que lanza es una voz que perturba, es una voz que causa miedo a ese sistema, ¿no? Y entonces, claro, por eso, pues, si es filosofía, tiene que ser una filosofía de la empresa. Si es una ética, tiene que ser una ética de la empresa, ¿no? Ya éticas globales como las pues ya no existen, ya no, ¿no? El hombre que se está cuestionando siempre hay que cortarlo porque causa miedo, porque nos habla justamente de un mundo que es el mundo real, ¿no? Entonces, repito, si de alguna manera Nietzsche despertara de nuevo, nos diría, bueno, este mundo está lleno de nihilistas pasivos que ni siquiera han podido hacerle frente a estas condiciones humanas, ¿no? El nihilista pasivo enfermo ya no ve justamente la vida en la Tierra, sino que está alejado de ella, desprecia justamente ese otro mundo y su odio y su separación pues radican justamente en mejor ya no pienso en ese mundo que yo tenía antes, ¿no? Es lo ajeno a mí, ¿no? Y de alguna manera, bueno, de ahí vienen justamente pues estas grandes pugnas que hay entre los que critican una estructura económica, capitalista y lo que sea, a los que no la critican, ¿no? Perdón, veo aquí un... Sí, Ana, es más o menos eso, ¿no? Una pérdida de identidad, aceptamos otra que nos es implantada, no la cuestionamos, creemos que esa es la neta y nos cerramos a cualquier otra condición que esté fuera de esas cosas, ¿no? El hippie, el rojo, el progresista, el no sé qué, el que no ve las cosas, hay una exclusión justamente de todo eso, ¿no? Por otro lado, ¿cómo podríamos pensarlo justamente desde el propio Heidegger, ¿no? Repito, ya lo empecé yo a ligar desde antes, ¿no? Lo único es que con Heidegger, el nihilismo, más que ser un huésped moral que llegue a inquietarnos, va a ser un acontecer, una forma en la cual nos damos en el mundo, nos constituimos justamente en el mundo, y entonces va a ser un acontecimiento significativo, ¿no? La diferencia con Heidegger es que no va a ser tan pesimista como Nietzsche, ¿no? Nietzsche le da 200 años a esta maduración del pensamiento nihilista. Heidegger dice, bueno, a ver, en este nihilismo que ya no es un huésped, sino que ahora habitamos en él, en esta condición maquinaria y operacional en la cual estamos, sí hay lugar para dos fuerzas, tanto la del nihilista pasivo que no se cuestiona, como el activo. El problema es que no hemos podido activarla justamente desde las condiciones que tenemos, ¿no? Él nos diría, necesitaríamos estar constituyendo un modo diferente de pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque para él el nihilismo pasó de la voluntad de poder de quiero ser más hasta la producción de la técnica moderna de producir. Tendríamos que pensar desde otro modo, ¿no? ¿Cuál es para él la posibilidad de pensar el nihilismo en este momento? ¿Qué pasa con esa fuerza fuera de la Tierra de la cual hablaba Nietzsche, ¿no? El hombre que quedó fuera, por allá, en un mundo diferente, tiene esperanza de retomar justamente esta Tierra. Heidegger diría, claro que la tiene. ¿Cuál sería la vía? No podemos negar que esta tierra del mundo capitalista surge justamente en primer lugar de una tierra que existe como tal y de la cual se separó, pero esta tierra no ha desaparecido. El hombre que fue expulsado y que está ya dejándose gobernar por estas fuerzas, solo está escuchando ese mundo de estas fuerzas, solo está haciendo caso a la voz de esas fuerzas que le están diciendo cómo actuar, cómo constituirse, cómo convertirse, en qué tipo de ser humano ser. Pero tendría que empezar a prestar oídos a esta otra alteridad, a este otro mundo del cual procede y empezar a desconocer que eso que está en ese mundo es lo que falta justamente en aquel en el cual ahora habita. ¿Qué es lo que falta? Un pensar cuestionante, es lo que diría Heidegger. Escuchar justamente ese llamado
al ser de otro modo como el que somos, ¿no? Es decir, no haciendo caso a la demanda o al impacto del mundo que ha quedado fuera justamente de nosotros, ese mundo de la economía global. Y ojo, con esto Heidegger no estaría pensando para nada en, ay, destruyamos la economía como lo está haciendo, como lo propuso el propio Marx. Estaría solamente diciendo, démosle chance a esta forma de pensar en la cual no hay justamente una carencia del pensar. Dice él, lo que le ha llevado al hombre a no preguntarse estas cosas es que hoy ya no tiene carencias, ¿no? Se me rompe la computadora, me compro otra. Chocó mi carro, el seguro me lo repone. Se me muere un empleado, pongo otro, ¿no? Se me rompe la bici, me compro otra. O sea, es un lugar en donde no hemos tenido la posibilidad de tener indigencia. O sea, y la indigencia, es decir, la carencia, pues es lo que siempre lleva al hombre a buscar justamente la suplencia. Pero si nada me falta, si tengo una falta de indigencia, pues no pienso en nada, no me permite pensar, ¿no? No me permite pensar que hay otra cosa por la cual puedo tener, ¿no? No importa, se te acabó, ahí está la otra, ahí está la otra. Sustituciones, sustituciones. La cosa es que el hombre siga justamente en esta mecánica de la propia producción para que no piense, oye, se me descompuso la máquina, ahí hay otra, ahí hay otra. Tú produce, constitúyete, construyete, date sentido desde tu propia acción, ¿no? Entonces, esa es la falta de mundo. Hay un mundo por el cual ya no nos preguntamos, un mundo diferente, ¿no? Hay sentidos carentes por los cuales ya no nos preguntamos, ¿no? Más bien estamos transitando por la vida, dice él, sin horizonte ni perspectiva, ¿no? O ahora, es nuestra perspectiva el ser de esa manera como todos son, o sea, esa es la onda, ¿no? Porque es cierto que el hombre que está criticando ese desaparece, el otro mundo lo niega, pero ¿qué tanto entonces yo soy aceptado en ese mundo? ¿Qué tanto yo soy ese único, ese autónomo, ese hombre libre? O sea, ¿qué tan libre soy de decir, no quiero ser de esta manera en ese mundo, ¿no? O sea, ¿qué tan libre soy de no pertenecer justamente a ese mundo que me dice cómo ser, ¿no? La idea sería esa, ¿no? Ir preguntando, o sea, ¿qué tan libre soy de decir, no quiero comportarme de ese modo? ¿Qué tan libre soy de poder decir, quiero resistir a ese mundo? O sea, no hay resistencia, no hay tampoco identidad, estamos fuera del mundo, hay un vacío justamente de sentidos, ¿no? Un poquito lo que Hannah Arendt también platicaba, ¿no? Entonces, para ir cerrando, porque creo que ya se me va a ir acabando el tiempo, ¿no? ¿Se puede vivir dentro de esto? Pues el propio Luis Sáez propone, ¿no? Tenemos que tener una teoría de las pasiones, ¿no? ¿Qué es esto de las teorías de las pasiones? Bueno, pues un poquito darle lugar a estas condiciones que pasamos, ¿no? Aceptando justamente las cosas que están pasando, decir, no pasa nada, es seguir promocionando el nihilismo. Primero tenemos que aceptar que existe un nihilismo y que funciona de una determinada manera, y solo así aceptándolo es cuando tendríamos la posibilidad de habitarlo justamente desde otra perspectiva. ¿Cuál? Aún no lo sé, ¿no? Pero sí buscar justamente que nuestros actos estén justamente enraizados en este mundo, ya no en el desquicio, sino habitando justamente el mundo y dándole sentidos desde ese propio actuar, ¿no? Él lo dice, estas son las aventuras que nos quedan justamente por construir, ¿no? Pero el rollo es que las aventuras pues nunca se hacen solas, ¿no? Sí tenemos que dejar de guardar silencio. Sí tenemos que gritar cómo está pasando justamente el nihilismo ahora, aprender a leer y a descifrar justamente lo que se nos dice en todos lados, en todo momento, que las fuerzas que guían el mundo estén conectadas con el propio mundo, salir justamente de esa vida maquinal, ficcional, funcional y eficaz cuando solo estamos ahí bajo esos valores, generar nuevos valores, como diría el Nietzsche, y actuar para que, sí, la propiedad del mundo y de la vida estén justamente siempre fehacientes, ¿no? La gesta, repito, sería retomar esta fuerza y sentido juntos, porque lo que dice el propio autor es la humanidad entera está poniéndose justamente ahora a prueba, ¿no? La decisión que vamos a tomar va a marcar
el tipo de mundo que se va a construir, ¿no? Construir la primera de las grandes gestas humanas es tomar justamente esta decisión, ¿no? Es una lucha contra el vacío, contra el destierro, contra la penuria, contra el destierro justamente del nihilismo, ¿no? Y ahí es donde estamos situados, ¿no? ¿De dónde recibir la fuerza? ¿De dónde recibir las armas para hacerle frente a este nihilismo? No hay de otra manera, del pensar, ¿no? El pensar que solo la ética, la filosofía, la historia te pueden justamente dar, ¿no? Y reposicionarnos desde ahí, porque si no ocurrirá lo que también Nietzsche dice, ¿no? Aceleremos la infección para que el mundo acabe, ¿no? O lo que el propio Heidegger también dice, ¿no? Si el mundo se va a acabar, hay dos opciones, que nos lo acabemos rápido para que venga una renovación, o que con los parches verdes de eco-friendly, del acuerdo de los gases invernadero, pues nos lo acabemos poco a poquito, pero al final también se va a acabar, ¿no? O sea, son las condiciones justas en las que estamos ahora desde el nihilismo. Pensar es el reto actual, ¿no? Ese sitio en el cual tengamos que decidir y tomar una decisión de poco a poco hacia dónde vamos, ¿no? Bien, me quedan 2 minutitos. No sé si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda. Yo, profe, Sí. en el texto del loco, cuando dice que él llegó muy pronto, significa que el mundo no está preparado para... Claro, así tal cual, Mau. Nietzsche se declara a sí mismo un intempestivo, un hombre fuera de tiempo, comprendido fuera de tiempo, porque la neta desde ahí ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Y lo que ocurre es que la gente se le queda viendo y todos les dicen, ¿qué pasa? Dice, él tira el sol, esta nueva luz que les daba, lo avienta al piso y les dice, están chavos, no me han entendido. Lo que yo les traigo es un anuncio y no me van a entender, ¿no? Llego demasiado pronto, aún la luz necesita tiempo, el rayo necesita tiempo para ser comprendidos, ¿no? Nosotros vemos la luz, pero el sonido llega después, ¿no? A eso se refiere justamente estos anuncios que son retomados también por Heidegger, están ahí, nadie se pregunta hoy qué onda con esta sociedad pues, de la mercancía, del consumo, de todo esto, ¿no? Sí. ¿Algo más, chicos? Otra pregunta. Ojalá y que puedan ir integrando esto para quienes trabajen estos temas en su ensayo y que lo podamos ir pues platicando más adelante, ¿no? De cualquier modo, la siguiente semana trabajamos esta sociedad del cansancio. El texto ya lo tienen, ya lo subí desde ayer, no, hoy en la mañana. Subí el texto de la sociedad del cansancio, así se llama. Es un texto más largo, pero igual está sencillo. O sea, tranquilos, aváncenle, lo platicamos. Me gustaría que ustedes más bien llegaran con preguntas para que lo pudiéramos discutir entre todos, porque si no yo puedo hablar y hablar y hablar, pero la idea es que también ustedes hablen, porque lo que van a hacer en su ensayo pues es hablar ustedes desde una de las problemáticas pues que estén trabajando. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No. No. Bueno, pues entonces los veo el martes. Aprovechen el viernes para leer el texto. Ya está ahí. Voy a estar yo el viernes desde las 10 en Disney. Por si alguien quiere alguna cosa de su ensayo, lo podemos ver ahí, ¿no? Entonces, si ahí quieren algo, me escriben y ya acordamos una cita. Yo a las 10 voy a ver a un chico y ya si alguien quiere voy a estar ahí de las 10 pues hasta que, no sé, si no llega nadie, si nadie me dice nada, pues ya me quedo un rato, ¿no? Pero para que puedan ustedes, pues, si quieren ya empezarlo a trabajar y tenerlo esta semana o la que sigue, pues listo. ¿Sí? Sí, está bien. Bueno, pues si no hay dudas, entonces los veo el martes que entra, igual para trabajar este textito, ¿sí? Voy a estar ahí por las canchas de fut rápido hasta el fondo, donde hay unas mesitas. Por ahí espero que haya lugar y ahí nos podemos ver. ¿Vale? He hecho, pues. Entonces, pues nos vemos el martes. Denle al texto, neto, no ven, o sea, para que les sea padre la clase. Porque si no voy a hablar yo, ¿sale? Bueno. Gracias, profe. Gracias, Vaya Mario. bonito. Buen día. Suerte. Bye, bye. Bye. Bye.